Cordiales saludos tengan todos estudiantes de la Unidad Central del Valle del Cauca en el curso de álgebra lineal. El día de hoy vamos a estar trabajando tal y como quedamos en clase en la definición del concepto de la hipérbola. ¿Qué es la hipérbola? Bueno, en la hipérbola se define así: sean puntos F1 y F2 que son focos o puntos fijos, puntos del plano y sea una constante positiva. La hipérbola se define como el conjunto de puntos del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de la distancia F1 con su distancia F2 es igual a 2 veces A. Es decir, hipérbola va a ser igual al conjunto de ¿qué? De puntos tales que la distancia de un punto a F1 menos la distancia de un punto a F2 como valor absoluto siempre me va a dar 2 veces A. Esa es la definición desde el punto de vista matemático. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir por acá, vamos a abrir el GeoGebra y vamos a entender esa definición, porque pues sí que es enredada, pero pues no es difícil de entender. Vamos aquí donde está el elipse, vamos a venir donde dice hipérbola. Necesito dibujar un foco, vamos a poner uno en -4 y el otro aquí en 4, y vamos a mover el mouse hacia la izquierda y vamos a colocar la hipérbola tal y como ustedes quieran. Yo la voy a poner ahí como tal. Este punto que aparece ahí yo lo puedo mover, simplemente es una cuestión para ajustar en el GeoGebra. Y es más, si quieren le dan clic derecho, le dan aquí donde dice propiedades, espera que le cargue, le quita objeto visible y se quitó el punto C. Ahora vamos a darle un poquito más de tamaño a la letra, 20. A este punto lo vamos a llamar, muchachos, lo vamos a llamar foco 1. A este punto lo vamos a llamar foco 2. Vamos a llamarlo así, foco 2. ¿Qué nos dice la definición? Bueno, selecciono la hipérbola, clic derecho, vamos a dejar propiedades, objeto fijo para que se quede fijo ahí. Vamos a venir aquí con un punto, vamos a colocarlo sobre la hipérbola y vamos a mover el punto. Miren, si yo muevo el punto sobre la hipérbola, va a cambiar sus coordenadas en X y en Y. Ahora, eso no se va a llamar A, se va a llamar P. Vamos a ponerle punto P. Vamos a trazar un segmento de recta desde el foco hasta este punto y desde este punto hasta el foco. Entonces, mire que cada que muevo el punto, cada que yo voy a mover el punto, los segmentos de recta se mueven con el punto. Entonces, ¿qué me dice la teoría? La teoría me dice que esta distancia de acá hasta acá menos esta distancia desde acá hasta acá siempre me tiene que dar una constante que se llama así, 2 veces A. Entonces vamos a tratar de entender un poco ese concepto, vamos a tratar de entenderlo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Bueno, entonces esto que se llama F, vamos a quitarle el nombre, vamos a ponerle la distancia del foco 1 al punto P. A este que se llama G le vamos a colocar por acá la distancia desde el punto 2 del punto al foco 2, o el foco 2 al punto mejor. Y listo. ¿Qué vamos a venir por acá? Aquí donde está este ángulo vamos a colocar distancia o longitud, vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic aquí. Nosotros restamos esas dos distancias y nos da un número. Y no importa dónde usted coloque el punto, siempre le va a dar el mismo número. Pero bueno, no lo vamos a hacer nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle a GeoGebra que nos calcule la diferencia entre esos dos números. Así como lo vamos a decir, vamos a aquí donde dice deslizador, vamos a colocar aquí donde dice texto. Y aquí donde dice texto vamos a seleccionar y vamos a colocar un nombre. Vamos a poner prueba de distancia. Bien, al piso D para que me quede la de abajo. Va a ser igual a ¿quién? Va a ser primer objeto a la distancia del foco 1 al foco 2 menos segundo objeto, distancia del foco 2 al foco 1. Y eso aquí va a ser igual. Entonces ponemos objeto, casilla vacía. Distancia del foco 1 a P menos distancia del foco 2 a P. Y en mayúscula está. Y veo que acá no se genera ningún error. Me dice que es 6.07. Listo, ya lo tengo ubicado. O sea que esa distancia es esto. Vamos a ponerle aquí donde dice texto. Tamaño, pongámosle mediano. De color, póngale el color que usted quiera. Le voy a poner un rojo. Y entonces me dice que esa distancia siempre mide 6.07. Observa lo que sucede acá. Si yo muevo el punto, si yo muevo este punto, lo voy alejando, mire que los valores cambian.
pero siempre me da 6.07. ¿Y entonces qué es la hipérbola? La hipérbola es la relación geométrica que hace esto posible. Son todos estos puntos que estamos dibujando acá que siempre conservan esta diferencia, que la diferencia entre esta distancia y esta distancia siempre me da una constante. Siempre me da esa constante. Eso es la hipérbola. Que siempre la diferencia entre esas dos distancias me den una constante. Y en este caso esa constante es 2 veces A. Esta es la definición geométrica de la hipérbola. ¿Pero qué viene siendo A? Listo. Para graficar el valor de A vamos a trazar una recta entre el foco 1 y el foco 2. Y vamos a colocarle por acá un colorcito. Pongámosle el colorcito como rosado. No, creo que se lo puse fue sin querer a los focos. Vamos a colocar la recta, vamos a poner aquí rosadito. Esa recta que pinté en rosado se conoce como eje focal. ¿Listo? Ya para la comprobación, una vez tenemos claro qué es, voy a eliminar esta distancia. Y voy a eliminar esta distancia. Y voy a eliminar este punto. Bueno, este punto dejémoslo por ahí, que me va a servir para ponerles un ejercicio más adelante. Ahora sí, ¿qué vamos a decir nosotros? Bien, lo que vamos a decir es que esta hipérbola tiene un vértice al igual que la otra hipérbola. Tiene 2 focos. Pero ¿cómo se dibuja la hipérbola? Esa es la pregunta. Para dibujar una hipérbola yo tengo que conocer algo que es como un rectángulo característico. Para conocer el rectángulo característico tengo que conocer los vértices. Entonces vamos a venir acá, vamos a decirle aquí intersección entre ¿quién? Entre la hipérbola y este señor que está como en rosadito. Bien, entonces me dice, bueno, la hipérbola con la línea rosadita se van a encontrar en este punto y se van a encontrar en este punto. Esos puntos de intersección entre el eje focal y la hipérbola se llaman vértices. O sea que este de acá lo vamos a llamar en básico vértice 1. Pongamos V1. Y a este lo vamos a llamar V2. Entonces vértice 2. ¿Qué vamos a decir ahí? Justamente vamos a trazar una perpendicular. ¿De quién? De la recta. Entonces mire que me trazo una línea perpendicular a la recta. ¿Dónde la vamos a ubicar? La vamos a ubicar justamente aquí en el vértice. Trazo otra perpendicular y la ubicamos justamente aquí en el vértice. O sea que ahí generamos como si fuera un punto de tangencia en ese vértice. Pero bien, perfecto, ya lo tenemos ahí. ¿Qué más tenemos que hacer? No, sencillo. Tenemos que trazar, una vez obtenemos eso, tenemos que ubicar el punto central. La distancia media que existe entre este y este. Una distancia media que si ustedes revisan, de acá hasta acá tendría que quedar justamente aquí en el 0. Y desde acá hasta acá tendría que quedar justamente en el 0. Pero GeoGebra nos hace eso. Vamos a calcular un segmento de recta aquí. Vamos a poner esta distancia desde acá hasta acá. Le vamos a colocar un colorcito. Pongámosle un color azul. Ahí se lo pusimos al que no era. Vamos a ver si encuentro la recta I. Esta recta que está aquí. Esta que se llama I. Entonces esta recta I la vamos a poner de color azul. Perfecto. No se va a llamar I. De hecho esa recta es 2 veces A. 2 veces A. 2 veces A. R igual a 2 veces A. Vamos a ver si nos permite, favor, revisar la entrada. 2A. Bueno, entonces no nos deja. Bueno, no pasa nada. Dejémoslo entonces como distancia del vértice 1 al vértice 2. Dejémoslo así. Distancia del vértice 1 al vértice 2. Dejémoslo así, no hay ningún problema. Bien, esa recta que tenemos ahí en azul, que es la distancia del vértice 1 al vértice 2, vamos a calcular la mediatriz. Nosotros no, porque manualmente no lo vamos a hacer. Lo vamos a decir a GeoGebra. Calculen la mediatriz de ese segmento de recta. Yo lo puedo seleccionar aquí, mire, lo selecciono sobre este y ahí me trazó yo una línea recta. Obsérvese, sobre el eje Y. Esa es la mediatriz. ¿Qué me garantiza la mediatriz? Que la distancia de esta mediatriz hacia el vértice es la misma distancia de esa mediatriz hacia el otro vértice. Y esa distancia son A unidades, muchachos, A unidades. Pero bueno, vamos a dejar eso escrito vamos a dejar eso ahí plasmado, digámoslo, en nuestro gráfico. Vamos a seleccionar ese punto de mediatriz, ¿cierto? Vamos a generar la intersección que tiene con la distancia del vértice 1 al vértice 2. Y la mediatriz, ¿cuál es la intersección? Es ese punto A.
A este punto A lo vamos a llamar punto medio, vamos a llamarlo origen, vamos a ponerle O porque de hecho está en el origen, entonces pongámosle O, origen. La distancia o el segmento de recta que hay del vértice 1 al origen, que se llama J, realmente no se llama J. Esa distancia tiene un nombre propio y esa distancia se llama A. Esa distancia se llama A. Y si yo mido la distancia que hay desde O hasta el vértice al vértice B2, perdón, eso también debería llamarse A. ¿Y por qué debería llamarse A? Pues debería llamarse A precisamente porque miden lo mismo. O sea, esas dos distancias miden exactamente la misma cantidad. Y obsérvense, si yo le pongo acá donde dice distancia y longitud, selecciono A, me dice 3.04. Si selecciono A, me dice 3.04. O sea, esas dos distancias son iguales por obligación y no importa la hipérbola cómo la dibujemos. Entonces se llaman A. No le presten atención que aquí diga A1 y A. Es porque en GeoGebra no podemos tener dos textos con el mismo nombre. Por eso le pone aquí A1 y este le pone A. Pero es simplemente por GeoGebra. Una vez yo tengo eso, entonces desde el centro, que precisamente es este O, el centro, vamos a trazar una circunferencia desde el centro a cualquiera de los focos. Y mire que al pasar una circunferencia por uno de los focos, automáticamente toca el otro foco. Y vamos a calcular lo interesante del asunto, que es la intersección entre esta recta que pasa por el vértice 2, que es perpendicular al eje focal, y la circunferencia. Entre esta recta y la circunferencia. Y me genera 4 puntos coordenados muy interesantes que hay que analizar. Este punto E con el punto B. Voy a unir segmentos de recta generando el rectángulo. Voy a generar este rectángulo. Ahorita sí, estamos muy contaminados de información. ¿Qué vamos a decirle aquí? Vamos a quitar toda esa G, esa I, esa H. Vamos a quitar eso. Vamos a quitar esa I, G y H. Vamos a quitar la circunferencia, a ver, que es D, listo. ¿Con qué me quedé? Listo, ya me quedé con nada. Podemos quitar la distancia B1, B2, esta la podemos quitar. Esa ya la podemos quitar. Podemos quitar la distancia de B1 a 0, o sea, A1 y A. Estas las vamos a quitar. Ahorita le vamos a poner nombres. Vamos a dejar esto que está aquí. De hecho, vamos a seleccionar el punto E. No miento. Antes que nada, si vamos a volver a quitar esto que se me fue, se me perdieron los cambios por darle control Z, perdí los cambios, pero bueno, no pasa nada, ya los vamos a ajustar. Bien, una vez obtenemos estos puntos, vamos a quitar estos valores, y sí, puedo quitar ese eje central, no sé qué más me falte ahí, falta esta distancia y esta, vamos a quitarla, ahí estamos perfectos, eso está perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar una recta entre este punto D y este punto B, y entre este punto E y este punto A. Mira lo que tuve que hacer, tuve que crear un rectángulo para dibujar esas dos rectas. Solamente por eso tuve que crear el rectángulo. Una vez ya dibujo las dos rectas, puedo ocultar este punto. ¿Vea? Este punto ya lo podemos quitar. Este punto ya lo podemos quitar. Este punto acá lo podemos quitar. Este punto acá también lo podemos quitar. Y este punto acá también ya lo podemos quitar. ¿Y ahí qué obtenemos? Ahí obtenemos que por el origen pasará una asíntota y por este pasará una segunda asíntota. Y el proceso de construcción es ese. El proceso de construcción es, necesito la vertical perpendicular, necesito la perpendicular, aquí se llama, la perpendicular que pase por B2, la perpendicular que pase por B1, trazar una circunferencia del origen al foco y justamente donde esa perpendicular y la circunferencia se encuentren, ahí yo ya construyo mi rectángulo. Una vez obtengo el rectángulo, encuentro dos cosas importantes. La primera, una asíntota y otra asíntota. Bueno, son dos asíntotas. Y esas asíntotas me dan la forma de la parábola. Son las asíntotas. No vayan a creer perdón, dije parábola, no, de la hipérbola. No van a creer que las asíntotas son parábolas, porque no lo son.
perdón, las hipérbolas son parábolas, porque no son parábolas. Las hipérbolas son precisamente eso, hipérbolas. ¿Qué son las hipérbolas? La forma de la hipérbola me la dan las asíntotas. Del vértice, la gráfica, la curva de la hipérbola va a ir a buscar esa asíntota, va a ir a buscarla y va a tratar de pegarse a ella, pero nunca se va a pegar, por eso se llama asíntota. Y del vértice hacia abajo va a buscar la otra asíntota y se va a tratar de pegar a ella, pero sin pegarse. Lo mismo va a pasar aquí, va a buscar una asíntota y va a buscar la otra asíntota, pero nunca las va a tocar, nunca. A ese concepto es lo que trabajamos nosotros como hipérbola. Ese es el concepto básico de la hipérbola. Ahora vamos a definir las características de este señor de acá. Precisamente pues vamos a pegar eso que está aquí, vamos a pegarlo y vamos a venir por acá, a llevarnos esto por aquí y que está aquí, y vamos a rayar sobre ellos para encontrar cositas interesantes. Bueno, ¿qué podemos encontrar de una hipérbola? ¿Qué me interesa? Varias cosas que me interesan. Primero, esta línea recta, esta es una asíntota y esta es otra asíntota. Sin esto no podemos dibujar una hipérbola, necesitamos las dos asíntotas, y para construir una asíntota tengo que dibujar este rectángulo. Otra de las cosas que necesito un foco y necesito otro foco, y otra de las cosas que necesito los vértices. Tenga en cuenta que el vértice 1 al origen hay una distancia que es A, del origen, o sea, del centro de la hipérbola hacia el otro vértice hay una distancia que es A. La distancia que hay desde el foco, esta distancia que hay desde el foco al origen, lo vamos a llamar C, y la distancia que hay desde C hasta el segundo foco también va a ser C, la distancia del origen al otro foco. Por lo que el foco 2 va a tener siguientes coordenadas: C unidades en X, 0 unidades en Y. El foco 1 va a tener las siguientes coordenadas: menos C unidades en X, 0 unidades en Y, como tal. La distancia que hay, muchachos, la distancia que hay desde esta altura del rectángulo la vamos a llamar B. Esta es la unidad P, esta es la medida que hay desde el centro hasta la parte alta, como la altura del rectángulo. Cuánto es desde el centro hacia el rectángulo como tal. Y la misma medida está desde acá hasta acá, también hay B unidades. Así que en vista de esto ya podemos definir características como tal. ¿Cómo demuestra uno la ecuación de la canónica de la hipérbola? La ecuación canónica con centro, entonces pongamos ecuación canónica con centro en el origen, será x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado, no, más no, menos, porque es la diferencia, siempre es la diferencia, menos, vamos a ver, que esto se nos abrió algo por acá, perfecto, menos y al cuadrado sobre b al cuadrado, igual a 1. Tengan en cuenta lo siguiente: c al cuadrado, que es la distancia más grande, va a ser igual a ¿quién? Para este caso, a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es una relación que, al igual que teníamos en la elipse, nos va a hacer falta. Pero tengan en cuenta que aquí no es, el más grande no es a, el más grande es c, o sea, la distancia del centro al foco como tal. Perfecto, una vez definimos esto, esta es la ecuación. ¿Cómo la van a demostrar? Que pues, preciso, es una de las tareas que va a estar en el taller. Hay que demostrar esta ecuación canónica, pero no es difícil. Van a trazar una distancia que hay desde el foco 1 hasta el punto P, y desde el punto P hasta el foco 2. ¿Cómo la van a demostrar? Bueno, demuéstralo de la siguiente manera: demostrar que la distancia, esto que está acá hay que demostrarlo, ¿no? Lo demuestra a partir de lo siguiente: la distancia que hay del foco 1 hacia el punto menos la distancia que hay desde el foco 2 hacia el punto, como valor absoluto, siempre va a ser igual a 2 veces A. Siempre va a ser igual a 2 veces A. Así que
Cuando lo demuestren deberían ser capaces de llegar a esto. Bueno, realmente llegarán a algo parecido. Les va a ayudar un poquito. Van a llegar a x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre c al cuadrado menos a al cuadrado igual a 1. Pero como ustedes ya tienen esta relación de acá, esta de acá, ya pueden sustituir y de ahí de este punto pueden llegar a la ecuación canónica. Bien, ¿qué es lo que vamos a decir entonces? Los vértices, supongamos que ese centro que está ahí vaya a ser h, k para generalizar. O sea, me explico. Supongamos que este punto de origen, que es por donde pasan las dos asíntotas, ese origen ya no está en el centro, ya está en una coordenada h y una coordenada k. Entonces, ¿qué podríamos concluir de ahí? Que la ecuación canónica va a ser x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a la unidad. Y entonces la gráfica, si tiene eje focal horizontal, pues la gráfica va a ser la siguiente. Significa que voy a tener por acá un punto X, un punto Y. Vamos a obtener por acá, digamos, un vértice. Por acá 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí, no más. Vamos a obtener lo siguiente. Entonces aquí vamos a obtener el origen, el punto O, que va a tener coordenadas en H, va a tener coordenadas en K. Vamos a obtener entonces por acá un vértice, más atrásito de él va a estar el foco 1, llamémoslo vértice 1, por acá va a tener el otro vértice, más adelantico de él vamos a tener el foco 2. Y por ahí van a pasar dos líneas rectas, ¿cierto? Entonces ya vimos que pasaban unas líneas rectas que son las famosas asíntotas. Entonces van a pasar las asíntotas que son líneas imaginarias. Entonces van a pasar por ahí y van a pasar por acá. Y esa me dan la forma de la parábola. Entonces la forma de la parábola va a ser como así. Tengan en cuenta que entonces el eje focal es este que trazamos aquí, digamos horizontal. Este es el eje focal, que es el eje que pasa por los dos focos como tal. Y listo, una vez obtenemos eso, vamos a decir lo siguiente. La coordenada, en coordenadas, este señor, yo sé que de acá hasta acá va a tener A unidades. Igual que de acá hasta acá, A unidades. Desde acá hasta este foco va a tener C unidades. Y desde acá hasta este foco, C unidades. Entonces nosotros ya aprendimos eso, ya. El origen, coordenada H, K. ¿Qué más me dice entonces? No el origen, no el centro. ¿Dónde está el vértice 1? El vértice 1 está en la coordenada. Mire que acá estoy en H, pero me tengo que regresar a unidades. Entonces eso es H menos A, K. El vértice 2, entonces eso es H más K, H más A, K. ¿Quién es el foco 1? El foco 1 es H, pero menos C, porque ya me tengo que estar de donde estoy H, tengo que ir hasta el foco 1, y ahí hay C unidades, H menos C, K. Y el foco 2 es H más C, K. Y ahí obtenemos entonces las nuevas coordenadas. Ahora, ¿qué pasa si el eje focal, no es horizontal, sino que es vertical? ¿Qué pasa si mis dos focos, están ubicados? Uno está aquí, llamémoslo foco 1, un 2 aquí, un 2, y aquí vamos a tener un foco 2. ¿Qué pasa si mi eje focal, ahorita mi eje focal es ¿cómo? Es vertical. Pues entonces es muy sencillo, ¿verdad? Entre foco y foco en la mitad tenemos nuevamente el centro. Vamos a suponer que acá está el vértice 1. Aquí creo que me equivoqué en la dimensión. Sencillo, vamos a arreglar esa dimensión. Vamos a poner por acá. Vamos a suponer que entonces acá está el foco número 2
y que el vértice, porque este sería el vértice número 1, por acá tendríamos el vértice número 2, ¿cierto? Y vamos a trazar dos líneas imaginarias. Entonces una línea vendrá por acá, otra línea vendrá por acá, y entonces mire que ahora las hipérbolas no se abren así, sino que las hipérbolas se van a abrir así, buscando el eje focal. El eje focal me dice si son verticales o si son horizontales. Y las coordenadas son sencillas, porque esto tiene aquí K y acá tiene H unidades. Entonces mire que H es fijo, siempre es fijo para todos los valores. Y K, ¿qué va a suceder? Pues que es que del centro al vértice hay A unidades, que del centro al foco hay C unidades. Y lo mismo sucede por acá abajo, aquí también hay A unidades y acá hay C unidades. Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros? Que la coordenada del centro pues es H, K. Que la coordenada del vértice 1, entonces yo digo, bueno, en X no cambia, cambia en Y. Estoy en K y voy a subir A unidades, entonces sería K más el valor de A. El vértice 2 es H unidades, estoy en K y tengo que bajar A unidades, K menos A unidades. Estoy en el foco 1, entonces eso es H y vamos a subir C unidades, K más C unidades. Y en el foco número 2 sería H, K menos C unidades. Y ahí obtenemos entonces esa formulita. Ahorita, ¿cuál es la fórmula si el eje focal es vertical? Pues entonces, como la parábola ya se abre diferente, hay que escribirla así: Y menos K al cuadrado sobre A al cuadrado menos X menos H al cuadrado sobre B al cuadrado igual a la unidad. Exactamente la misma cuestión. Ahora bien, una vez ya obtienen ustedes eso, esta es la definición formal de lo que viene siendo la parábola. Así que bueno, en un próximo video haré unos 2 ejemplitos y ya con eso pues daríamos por concluido el tema. No sé si tienen preguntas, ya saben, en el grupo Telegram me revientan todo lo que tengan por preguntar y con mucho gusto se les atiende.